Muy buenos días para todos. En nombre de la regional de RE/MAX Colombia, le damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy, ¿Cómo seleccionar tu mercado asertivamente? Este webinar escogimos retransmitirlo por la importancia que creemos que tiene para todos aquellos agentes nuevos y los que no son tan nuevos para replantear todas esas metas y planes en función de dominar ese mercado. La idea siempre es que, como este tema consideramos que es de importancia vital para fortalecer esa presencia de marca de nuestros agentes y oficinas en sus mercados y para fortalecer la red. En virtud de ello, vamos entonces, como les digo, a retransmitir el webinar Cómo seleccionar tu mercado asertivamente, el cual transmitió hace algún tiempo nuestro director regional Francisco Paillet. Disfrútenlo mucho, tomen nota, es de crucial importancia para quienes inician, como comenté, y para aquellos para retomar ese tema importante y fortalecerse en sus mercados objetivos. Bienvenidos entonces, adelante con el video. Bienvenidos todos, tenemos varios asistentes, vamos a dar comienzo ya. Vale, entonces quise dividir esta sesión de hoy en 5 pasos. Me gusta hacerlo de una forma sencilla y simplificada y muy directo para que lo podamos procesar cada uno y pues tomar provecho de esto. Entonces vamos a hablar hoy de la importancia de seleccionar un mercado. Algo que hemos visto durante años en RE/MAX es que los top producers son agentes verdaderamente enfocados en un mercado y en mi concepto esto genera verdadero valor hacia sus clientes, ya sean compradores o vendedores. Vamos a hablar un poco de eso. La segunda parte vamos a hablar de a quién conocemos, cómo identificamos por nuestra base de datos natural o nuestro mercado natural a quién conocemos. El tercer paso que vamos a hablar de ¿dónde manejaría mejor mi tiempo? Sin duda, el tiempo es el principal activo que tenemos en nuestro negocio y es muy importante saber cómo lo manejamos. El cuarto paso va a ser mi presupuesto y las posibilidades que este me brinda. Al seleccionar un mercado, pues este tiene que brindarme el negocio suficiente para vivir como quiero. O sea, me tiene que generar el dinero y el tiempo necesarios para la forma de o estilo de vida que deseo y es parte del análisis que debemos hacer a la hora de seleccionarlo. Y el quinto, pues es el más sencillo, es el ese es. Ya definimos este es y a partir de ese momento, así suene lo más sencillo, creo que la parte más compleja y es cómo me enfoco y me mantengo en esa decisión. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar hablando de la importancia de seleccionar un mercado. Voy a intentar compartirles apuntes, celular, aplicación, etcétera. La importancia de seleccionar un mercado nace del mismo modelo de negocio de ser agente inmobiliario. Recordemos y todo esto está basado en el módulo 1 del Fire App, al cual todos ustedes tienen acceso. Quien no conozca el Fire App, lo invito a comunicarse con su broker o manager de entrenamiento en su oficina para que le instruya un poco sobre cómo acceder a este programa. En todo el módulo 1 de Fire App hablamos de los fundamentos del negocio inmobiliario y se explica el modelo de negocio y en qué debemos enfocarnos y cuáles son las bases y literalmente lo fundamental, sin complejizar. Entonces, partiendo de esto, recordemos que el negocio del agente inmobiliario, como lo vemos en RE/MAX, es el negocio de asesorar y servir a las personas en sus necesidades de espacios físicos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a acompañar en asesoría y servicio a quien está comprando un inmueble o a quien está vendiendo un inmueble. La importancia, sí, de enfocarnos en un mercado, voy a empezarles a compartir. A ver, desconecto aquí primero. El iPad, vamos a ver cómo nos va. Creo que ahí están viendo ya mi iPad. Cambio mi cámara. Entonces, la importancia de seleccionar el mercado, voy a tratar de explicárselas con dos fundamentos matemáticos. Yo soy ingeniero y me gusta
ser muy tangible en el porqué de las cosas. Hay una forma de verlo y es cómo aumenta mi productividad y cómo le voy a aumentar el servicio a mis clientes. Voy a utilizar de ejemplo barrios de la ciudad de Bogotá para que así me lo entiendan. Entonces, si yo tengo una captación en el Chicó, si yo tengo una captación en Santa Bárbara, y si yo tengo una captación en el barrio Kennedy, voy a recibir llamadas del Chicó, voy a recibir llamadas de Santa Bárbara, perdón, y voy a recibir llamadas del barrio Kennedy. Pues la gente que está buscando inmuebles seguramente me va a encontrar por mis captaciones y me van a compartir. ¿Me confirma, Carmen, está saliendo la pantalla bien? Sí, está saliendo la Vale, pantalla. gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si recibo estas llamadas? Pues el cliente de Chicó le puedo vender el inmueble de Chicó, el cliente de Santa Bárbara le puedo vender el inmueble de Santa Bárbara y el cliente de Kennedy le puedo vender el inmueble de Kennedy. ¿Qué pasa si, vamos a checarlo aquí, qué pasa si yo me enfoco solo en el Chicó y mis 3 captaciones, en vez de ser en esos barrios, estoy hablando solo como ejemplo de ubicaciones geográficas, por lo tanto me van a llamar personas del Chicó. Entonces, ¿qué es lo que voy a lograr en ese punto? Que por probabilidad, miren la diferencia, ese cliente me va a cruzar con cualquiera de los inmuebles que tengo, aumentando la probabilidad de una forma factorial, lo que hace que aumente, Ricardo dice que se ven unas manchas. Ricardo, porfa, confirma que ya aquí nos están confirmando que se ve bien. Vale. Francisco, discúlpame, te ¿Sí? interrumpo. Sí, se ven unas formas. Te envié pantallazo porque se ven rectángulos que tapan el contenido. De pronto son ventanas que Perdón, ya tengas. miro, qué pena, ya miro aquí. Gracias, tranquilo. eh, ¿A dónde me lo enviaste? Allá. Ah, qué pena, es el chat. Listo, creo que ya mejor. Ya lo corrí. Es el control de esto. A ver si lo puedo achicar. No. Ya. Vale, ahí queda un poquito, pero creo que ya pueden ver. Entonces, como ven aquí, quien se especializa en un mercado maximiza su probabilidad de cruce de negocios, ¿vale? Esa es una forma de verlo y esta forma beneficia tanto a la gente como al cliente. Pues el cliente va a tener más opciones de inmuebles y el agente va a tener más probabilidad de cierres, ¿vale? Otra forma de verlo es el mejor servicio, acordémonos que es asesorar y servir. Perdón por mi letra, yo sé que es horrible, espero que la entiendan. Asesorar y servir. El mejor servicio que le puedo dar a un cliente vendedor es traerle más compradores. Y el mejor servicio que le puedo dar a un cliente comprador es traerle más vendedores. ¿Sí? Entonces, si yo me enfoco en un solo mercado, lo que voy a ir haciendo en el tiempo es aumentando este volumen tanto de compradores como vendedores, porque todo el tiempo, toda mi energía y todo mi esfuerzo se está enfocando en generar prospectos en ese mercado. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días mi actividad como agente, o por lo menos todas las semanas, estoy ingresando a mi base de datos compradores y vendedores
dentro de ese mercado. Y aquí quiero hacer una aclaración. Ingreso compradores y vendedores dentro del mercado, así no me hayan contratado aún, ¿vale? Esa parte es muy importante porque tendemos muchas veces a que en nuestras plataformas, especialmente en Ailis, que es la que usamos nosotros, no ingresamos a los contactos hasta tanto no nos contraten, ya sea para la compra o para la venta. La invitación es ingresamos a todos los contactos, así no nos hayan contratado, porque si bien no nos han contratado, lo que quiere decir que no lo voy a asesorar y servir aún, si se vuelve mi producto, esto es un producto que le ofrezco a quien sí me contrate. ¿Sí me hago entender? Entonces, para quien me contrata, si es un comprador, le voy a tener mi producto, que es una lista de vendedores. Para quien me contrata, si es un vendedor, le voy a tener mi producto, que es una lista de compradores. ¿Vale? Entonces, partiendo de aquí nace la importancia, vuelvo acá, de la selección del mercado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta este momento? Creo que no hay. Espero que haya sido claro. Es supremamente importante para quien quiera desarrollar el negocio de agencia inmobiliaria de una forma profesional y óptima y poderlo explotar hasta el máximo, tener un mercado seleccionado en el cual enfocarse. Se me ocurren algunos paradigmas acá. Tengo mi mercado que es, por decir, Cedritos, que es un barrio en la ciudad de Bogotá. Me llama mi amigo porque tiene que vender un apartamento en Medellín. ¿Capto el inmueble o no capto el inmueble? Pues una de las ventajas en mi concepto de manejar o trabajar en red es poder referir el inmueble. Y a mí me gusta usar este ejemplo como los médicos. Y lo uso a conciencia. Mi cuñado es urólogo. Si yo tengo un problema en un ojo porque me duele, porque me salió un orzuelo o algo así, yo llamo a mi cuñado para que me refiera a un oftalmólogo, pero jamás le digo, no, yo quiero que me mire usted, y él jamás me dice, venga, yo lo miro y le digo qué tiene que hacer. Creo yo, es lo íntegro y lo responsable. Entonces, lo mismo aplica para nosotros. Puede ser, amigo, puede ser que nos digan, porque lo he visto varias veces, puede ser que nos digan, quiero que sea usted y solo usted. Varios agentes me lo dicen como que captan inmuebles fuera de la ciudad o algo. Es irresponsable comprometernos a brindar asesoría y servicio en un mercado que no conocemos o en el cual no generamos suficiente valor. Voy a revisar las preguntas un segundo, qué pena. A ver cómo puedo hacer acá. Esas listas son dinámicas, varían en el tiempo. No te entiendo mucho la pregunta, Jorge. ¿Podrías especificarme un poco a qué listas te refieres? Vale, mientras Jorge nos escribe, allá. A las listas de compradores y vendedores. Correcto. Siempre, todos los días esa lista te va a ir aumentando. O sea, la base de datos que uno tiene en Ailis, todos los días va aumentando y uno debe ir analizando el mercado, que es la segunda parte del webinar de hoy. ¿Cómo lo vamos analizando? Puede que el mercado me varíe en el tiempo, estoy completamente de acuerdo, pero lo importante es no mantener el foco y no perder de vista hacia dónde voy. Sí puedo orientar un poco la visión, pero es un proceso lento, no es un proceso que si estoy captando acá, brinco para acá y brinco para allá. Creo que es un tema muy de decisión, que no es fácil, y entiendo porque se mueven muchas emociones y aquí la importancia de la inteligencia emocional en nosotros. Alma nos pone, de hecho, en este momento acabo una presentación de un cliente antiguo y me dice, eso, tú y solo tú, si no, no voy con RIMAX. Perfecto, Almer. Mi consejo es, no tengo ningún problema.
si yo te podría recomendar un agente dentro de RIMAX que se especialice en el mercado, si tú sientes que tienes alguien que te pueda brindar un mejor servicio, vale. Pero yo no soy la persona adecuada porque mi asesoría y servicio no van a ser completamente los adecuados. Ojo, y aquí quiero poner una alarma, y es real. Muchas veces cedemos en decir que sí con la esperanza de ganarnos un dinero, con la esperanza de ayudar al amigo o esperando que todo salga correctamente, pero tenemos un riesgo muy alto y es que puede ser contraproducente, porque al pasar del tiempo no tengo las herramientas adecuadas para dar la asesoría del servicio. Pasa el tiempo, no logro el negocio y después, ¿qué me van a decir? Usted no fue capaz, él no es capaz, le van a decir al resto de amigos, no, este le puse el inmueble y no fue capaz, etcétera, etcétera. O peor aún, me van a distraer, van a tomar de mi tiempo y recordémonos que hablaba que el tiempo es el principal activo en nuestro negocio. Eso ya lo vamos a ver. Entonces vuelvo a la presentación. Están viendo la presentación. Vale. Vamos a trabajar en quién conocemos y aquí se nos va a ir quizá más tiempo. Voy a responderle a Almer antes. Creo que lo mejor es hacerle un empalme con otro agente y presentárselo. Voy a hacer prácticamente toda la precaptación y lo refiero. Sí, Almer, lo adecuado es encontrar un agente que se especialice en el mercado. No es hacer la captación, es sí instruir. Les cuento mi experiencia porque a mí me llaman mucho. Yo llevo ya muchos años en esto y sobre todo las personas cercanas quieren asesoría. Entonces yo les explico y de hecho ya tengo semi preparados mensajes y flyers y correos y en mi próxima etapa es preparar videos. Yo les explico la importancia de entregar el inmueble en exclusiva, la importancia de dejarse asesorar con un ACM, la importancia de pedir a la gente que vaya a contratarse de RIMAX o no un plan de mercadeo, la importancia de que el contrato hable de a qué se compromete cada una de las partes y sus cumplimientos, y la importancia de tener una comunicación periódica, ya sea semanal, quincenal o mensualmente con su agente, verificando que todo lo que se comprometió a hacer se cumpla. Entonces, más que captar el inmueble por el tercero, es explicarle esto para que la persona entienda o se llene de argumentos de cómo contratar un agente y pues ya es labor de la gente al que le referimos de RIMAX esa captación. Vale, voy a compartirles ahora la pantalla de mi celular a ver cómo nos va. Listo, ya les quito el cuadro, creo que se ve. Y creo que ya solo la parte de abajo les sale cuadrito. Vale, este es mi celular. Lo que quiero mostrarles acá y seguramente a todos ustedes les pasa es que en sus celulares tienen una base de datos bastante importante. En el caso de, yo uso iOS, en el caso de iOS, cuando uno baja a la último de los contactos, dice cuántos contactos tiene. Por ejemplo, yo en mi celular, y tiendo a ser muy juicioso, sacando tiempo varias veces al año para limpiar esa base de datos, tengo 3.298 contactos. Eh, Cuando hacemos esta charla en vivo, las personas a veces nos dicen que tienen, muchos me han superado, muchos son de 1.000 y en general todos superan los 400 o 500 contactos. Entonces, para seleccionar mi mercado, debo primero arrancar, es una recomendación, con quién conozco, mi mercado natural, para descubrir qué tengo ahí y esto me va a dar una línea de cuál sería el camino más corto y sencillo para yo llegar a donde quiero llegar. Orlando nos pregunta, ¿qué tan grande o qué tan pequeño se recomienda que sea tu área de influencia de mercado? Muy buena pregunta, Orlando. Una estadística a nivel global, de hecho, y verificada en Colombia, es que los inmuebles rotan de un inventario total alrededor del 5 al 6% anualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi mercado tiene 100 inmuebles, 6 se van a vender en el año. Y estamos hablando solo de ventas.
Por lo tanto, si según mi presupuesto yo tengo que hacer 12 transacciones al año y yo voy a tener una participación del 10%, del 5% del mercado, con eso yo ya puedo calcular matemáticamente qué campo de mercado debería tener. Pero por lo general les podría decir que se comienza con unos 2.500 a 5.000 inmuebles. Y eso es bastante más pequeño de lo que las personas creemos. Hay edificios o conjuntos residenciales que tienen 100, 400, 500 inmuebles. Entonces miren que hablando de 5 conjuntos, de posiblemente unas 6, 8 manzanas, ya tendría esos inmuebles. No puedo ser tan sesgado porque debo ser muy abierto a que tengo competencia. Entonces no soy infalible. Pero por lo general les podría decir que los mercados son más pequeños de lo que solemos a veces proyectar. Muchas veces hablando con agentes me dicen, yo atiendo el norte de Bogotá, yo en Medellín atiendo Poblado, Laureles y hasta Sabaneta, en Barranquilla atiendo todo el norte de Barranquilla. Son mercados, eso es solo geográfico, son mercados bastante grandes. Yo me dedico a bodegas. ¿En dónde? En cualquier lugar de Colombia. Es un mercado exageradamente grande y no voy a lograr resaltar o ser, como decimos, el agente preferido del mercado de una forma sencilla. Vale, entonces en el celular, vuelvo y les comparto, tenemos un pocotón de contactos y tenemos aquí dos formas en las que podemos exportar esta base de datos a la plataforma iList. Una es exportar el archivo del administrador, o sea, ya sería en el computador, si es iOS en donde se administran los contactos, que creo que es una aplicación que se llama Contactos, si es Android en Contactos de Google, y la forma más sencilla que conozco a hoy es con la aplicación de iList Mobile, que es esta que tengo aquí de segunda, que ustedes pueden descargar. Y con esta aplicación, pues podemos hacer varias cosas. De hecho, están trabajando en una actualización muy pronto, pero aquí sí, por ejemplo, pongo configuración, importar contactos, le doy permiso, él me va a contar todos los contactos, puedo seleccionar algunos o puedo importar todos. Pues yo ya importé algunos para ahorrarnos tiempo en esta tarea, pero la aplicación es la forma más sencilla, creo yo, de poder importar nuestros contactos. Antonio pone, de ese target de mercado de 2.500 propiedades, ¿cuántas captaciones efectivas son las sugeridas para tener una real eficacia mensual o anual? Muy buena pregunta, Antonio. El proceso de la profesionalización que llamo yo del negocio inmobiliario, les dejé de compartir, ya vuelvo, ha venido cambiando en el tiempo y hace unos años hablábamos de lo importante que era tener muchas captaciones. Ahora, varía lo que uno llame una captación, ¿vale? En mi concepto, uno debe apuntarle a un indicador de conversión. Un indicador de conversión es, yo vendo una de cada 2 captaciones, yo vendo una de cada 3, yo vendo una de cada 10. Hay una gran variedad entre los agentes de RE/MAX y los de afuera no quiero ni pensar, pero en RE/MAX hay agentes que venden una de cada 2 y hay agentes que venden una de cada 30 o 40. Y eso nos dice mucho y eso dice de la etapa en la que uno como agente está desarrollado. ¿Qué sí puedo decirles? A medida que se especializan en el mercado, el indicador va a ir mejorando. O sea, cada vez va a ser menor el segundo número, uno de cada 2, uno de cada 1,5 o algo así. Yo procuraría lograr contratos verdaderamente como yo los quiera. ¿Qué quiere decir eso? Yo procuraría y me pondría condiciones como que mis contratos sean en exclusiva, a precio de mercado, con todas las opciones que yo considero necesarias para poder promocionar los inmuebles en mi mercado. Y me pondría una meta de vender, más que vender, de comercializar o llevar al éxito uno de cada 2 contratos, sea compra o sea venta, ¿vale?
Entonces, si quieres más tarde, si nos da tiempo, lo maduramos un poco más. Ahora les voy a compartir otra pantalla, otras dos pantallas. Vamos a ver cómo se logra hacer esto, a ver si aprendo. Listo, creo que así estamos bien. ¿Qué son? Esta es mi cuenta de Ailis, la de Francisco, donde ya importé, como les dije, algunos de los contactos por medio, perdón, les doy la espalda, por medio de la aplicación del celular. Entonces, si yo voy aquí a buscar, aquí van a encontrar mis contactos. Voy a aprovechar a hacer una promoción de algo que no hace parte de esta charla, pero que es bastante útil, y es ustedes aquí arriba a la derecha tienen algo que se llama opciones de columna. Esto se agregó recientemente y podemos agregar cumpleaños, por ejemplo, y última actividad o lo que queramos. Y podemos organizar cómo se ven estas columnas. Entonces, por ejemplo, última actividad para mí es bastante importante, la voy a poner de tercera. Y eso que me permite, aquí ahí se me va a actualizar y me va a mostrar mis contactos y ahora me va a mostrar esta columna de última actividad. Si yo hago clic en el título, él me lo va a organizar según la última actividad. Entonces, por ejemplo, con María José, yo no soy agente, entonces van a ver unos números ahí que no que se acomodan, pero con María José mi última actividad dentro de iList fue en el año 2013, para que tengan una idea. Entonces, la idea también es ir limpiando esa base de datos para ir teniendo una interacción permanente con ella, ya que está en mi mercado, y es ir registrando ahí cualquier llamada, cualquier mensaje de WhatsApp, cualquier interacción que tengo con la persona, para irla calentando y que en el momento en que ellos se decidan a comprar o vender, piensen en mí. Un momento, veo el chat. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, aquí yo ya exporté mi base de datos. Les voy a hacer también una invitación. Y es que cada uno cree una hoja de cálculo. Les voy a subir esta plantilla. Carmen, por favor, me recuerdas en Soy Rimax. Simplemente como guía. Y esto quiero que sepan, no es que tenga que ser así. Yo la creé como para tener una guía de cómo puedo yo organizar esa base de datos que importé de a quien conozco, para que ella misma me hable y me empiece a señalar cuál es el mercado adecuado. Entonces recordemos del módulo 1 del Fire App que la selección del mercado se puede dar por 4 diferentes métodos. Por ubicación geográfica, que es la más común y la más natural y la primera que todos pensamos. Por tipo de inmueble me puedo especializar, puedo vender, por ejemplo, vivienda de interés social, puedo vender solo penthouses, puedo vender solo bodegas, etc. Por tipo de cliente, puedo atender personas de cierto perfil o solo, por ejemplo, pensionados o personas que ya están en calidad de retiro, o por ejemplo me puedo enfocar en recién casados o personas que van a comprar por primera vez su inmueble, etc. Y también por rango de precio. Entonces la selección de mercado la puede tener uno de esos 4 parámetros o varios de esos 4 parámetros. Podemos llegar a una situación tan puntual como decir que se especializa en la localidad de Usaquén en la comercialización de locales para peluquerías. Eso ya es una bastante específica. Entonces, este cuadro que les estoy proponiendo es simplemente un menú de etiquetas o de categorías para que ustedes puedan organizar su base de datos dentro de iList. Aquí les doy un consejo y es utilicen números así 01, 02, 03 para cuando organicen en iList alfabéticamente ya sepan cómo encontrar cada una de estas de una forma fácil. Si no les antepongo los números de esta forma, pues se me va a organizar apartamentos seguramente con otra que empiece por aquí con A y después voy a la B y voy a tener un desorden difícil de manejar. Entonces, esto es un ejemplo. Miren que estamos usando las 4 formas por localización. Entonces, aquí utilicé
Aquí utilicé barrios o sectores de la Sabana de Bogotá como ejemplo. 01 Canelón es una vereda donde hay varios subconjuntos. 01 Fontanar, pues es un conjunto que tiene cerca de 1000 o más de 1000 casas. Sindamanoy, al igual que Fontanar. Y aquí podría yo seguir con otras veredas o barrios de la ciudad de Chía. O si mi base de datos es tan dispersa, puedo ir anotando Cedritos 01, Cedritos, etcétera, etcétera. Miren que la 2 es por tipo de inmueble, apartamento, bodega, casa, finca, recreo, local. Entonces es ese contacto por dónde lo conozco o qué inmuebles tiene o en qué inmuebles se interesa, ¿vale? Por profesión, ya de la 3 a la 12 es por tipo de cliente. Y es que recordemos que el negocio inmobiliario es un negocio de personas, entonces esta parte es bastante importante. Estos son unas ideas por profesión, por sector económico en el que trabaja, por cargo el que desempeña en su empresa, por rango de edad, por género, por entorno familiar, si es casado, separado, viudo, soltero, si tiene hijos, cuántos hijos. Los hijos son súper importantes para saber los tamaños de los inmuebles. Por rango de ingresos, conocemos personas con diferentes rangos de ingresos. Por hobbies, eso nos va a llevar a identificar por dónde puedo hacer mejor mis campañas de prospección. Por origen, muchas veces nos entendemos más con los costeños. Yo soy santanderiano, me entiendo con los santanderianos, etcétera, etcétera. Por tiempos, hay personas que compran inmuebles todos los años, hay personas que es cada 3 años, hay personas que es una vez en la vida. Puedo anotar eso y eso también me va a ayudar a identificar. Y la cuarta que hablábamos es por valor de inmueble. Entonces puedo tener calculados unos rangos de precios. Agentes, miren que les puse una de 90 y es porque en mi base de datos de IBIS voy a tener compañeros o colegas y vale la pena igualmente tenerlos identificados, ¿vale? Entonces espero que esta forma les quede clara, la pueden hacer en hojas de cálculo de Google, quien sea en un plan más bajo puede hacerlo en Excel. Lo importante es que tengan su propio índice. Y una vez hemos creado ese índice, volvemos a iList y los voy a invitar a hacer clic en la pestaña de administración. En esa pestaña de administración, perdón, como podemos ver, aquí la segunda, cuando se despliega un submenú, hay algo que dice añadir o editar categorías. Vamos a hacer clic ahí y ahí se nos van a desplegar las categorías o etiquetas con las que manejamos nuestro contacto. Vamos a ver que Internet nos ayude. Listo. Entonces, hay unas categorías que pone la oficina. Cada oficina RE/MAX puede poner algunas categorías y cada agente también puede poner las suyas. Aquí es donde los invito a poner, como estábamos poniendo, 01 de esta tablita que creamos. Entonces, la idea es pasar esa tabla aquí a las categorías. Se puede agregar nueva, editar, etcétera, etcétera. Perfecto. Ya una vez hacemos eso, ahora sí vamos a nuestros contactos. Hacemos clic aquí en buscar, porque si hago clic en contactos, recordemos que lo que nos sale aquí es nuestro embudo y queremos trabajar con todos. Entonces, esto va a ser una tarea dispendiosa a la cual le debemos destinar un tiempo diario, pero sobre todo al principio, pues bastante para poder identificar el mercado como queremos. Buscamos y voy a usar cualquier contacto aquí de ejemplo. Entonces, a ver, alguien que medio conozca. Mauricio Acevedo. Entonces, Mauricio Acevedo es una persona que conozco, ¿vale? Para mí es un cliente que estoy seguro, me recomendaría, ahorita les hablo de las estrellas, ya lo hemos hecho en otros webinars, pero nunca sobra, ¿vale? Entonces, 5 estrellas es lo que el sistema llama un cliente caliente. En mi concepto es una persona con quien ya tengo un contrato, es una persona con la quien yo debería conversar todos los días o bien seguido sobre cómo va su negocio. Y entonces me quedan 4 estrellas para calificarlo.
4 estrellas, en mi concepto, es alguien que me referiría sin yo tener que estarle recordando que por favor me refiera o que si sabe de alguien que podría estar interesado en comprar y vender en mi mercado. 4 estrellas es como un contacto incondicional. 3 estrellas, voy a poner a Mauricio en 3, es alguien que sé que me referiría, pero se lo debo estar recordando cada vez en cuando para que lo haga. Si no se lo recuerdo, hasta a él se le olvida que yo me dedico a esto. 2 estrellas es un cliente que no me referiría, pero que puede ser mi cliente. Y 1 estrella es alguien con quien no quisiera trabajar, ¿vale? Entonces, esta es una forma en la que yo recomiendo utilizar esta calificación de estrellas. Después voy a la parte 2 de general. Ojo, aquí puedo poner el estado, eso me lo va a poner en el embudo. Mauricio sé que es un cliente en seguimiento, no está comprando o vendiendo en este momento. Antonio pone, Francisco, qué pena, no sé si no escuché cuando lo hiciste, la opción de importar contactos solo funciona con la app o también en la aplicación a través de la web. También funciona en la web, Antonio, por medio de archivo CSV. Aquí en importar contacto, ahora si nos da tiempo les explico. Y según entiendo, solo se puede por cantidades de a 500, tiene esa limitación. Entonces, aquí cuando uno pone importar, creo que puede descargar una plantilla y dentro le toca descargar en archivo CSV sus contactos, montarlos en esa plantilla para poderlo montar de a 500 en iList. Almer, el inventario puede no hablar de la efectividad. Por ejemplo, si mantengo 4, pero vendo 2 al mes, siempre verás un inventario de 2, pero sería un crack. Totalmente de acuerdo. Por eso los comentarios que hicimos de la cantidad de inmuebles ya no es tanto, es más la procura de contratos. Entonces, sigamos aquí en la edición de Mauricio. La fuente del prospecto es bastante importante porque me va a señalar la efectividad de mis fuentes de prospección. Las fuentes de prospección van a cambiar en el tiempo, no hay una sola efectiva. Y a medida que estudio más, lo conveniente es utilizar múltiples. Entonces, debería ser un disfrute. Aquí hay una lista bastante larga de ideas y entre más creativos, a mí me gusta ser bastante creativo en esa prospección y me gusta disfrutarla. La mido, si les soy sincero, de una forma semanal. No me gusta medirla diaria como para no latigarme porque hay días que no prospecto, si no estoy de ánimo, pero lo importante es que semanalmente sí lo hagamos. Entonces, lo otro que les quiero señalar es esta parte aquí a la derecha que dice etiquetas. Esas etiquetas son las mismas categorías que ingresamos del otro lado. Entonces, miren que cuando empiezan con números, porque aquí las podemos organizar alfabéticamente, eso era la importancia de ponerle los números, están nuestras categorías. Entonces, Mauricio, digamos que, me lo voy a inventar, que vive en Fontanar, porque no he ingresado todas, él tiene un apartamento, Mauricio es conferencista, es administrador, mentiras, aquí está, no sé por qué está en azul, en esta oficina tiene puesta esa categoría, y ahí voy a ir encontrando las demás categorías, ¿vale? No las he puesto todas para efectos del webinar, no demorarnos. Y guardo el contacto. Y así lo hago con varios contactos diariamente, ojalá hasta poder organizar la base de datos. Una vez ya he organizado esos contactos de una forma adecuada, ya esta parte de buscar me va a hablar muchísimo, porque entonces si yo vengo aquí a buscar y pongo administradores, él me va a buscar quiénes de mis contactos son administradores. Para que me entiendan, lo que estamos haciendo con esto es organizar cada uno de los contactos que yo tengo. Voy a volver a la presentación, perdón. Organizar cada uno de los contactos que yo tengo de tal forma que pueda identificar dónde están las mayorías. Pues si yo veo que las mayorías están en Cederitos, que las mayorías son administración, porque seguramente yo soy administrador,
son casados, etcétera, eso me va a ir hablando ya muy bien de dónde debo enfocar el mercado. ¿Alguien tiene levantada la mano? Marcela, ¿quieres hablar o quieres escribir? Vale, si quieres ya puedes activar tu micrófono. Y Almer también quiere hablar, entonces vamos a permitirle hablar. Almer, ¿quieres hablar tú? ¿O escribir? Vale, voy a continuar. Aunque no. Listo. Entonces, miren que esta es una forma de permitir que nuestra base de datos hable. Almer, a hablar, ya te activo, Almer. Listo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto. Muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, es más bien preguntar. Es que yo no estoy entendiendo algo. O sea, ha sido bastante ilustrativo, pero no entiendo algo. O sea, si importo toda la base de mis contactos, pero yo no he tenido previo acercamiento con ellos. Entonces, sí, obviamente con algunos de ellos sí, muchos de ellos a través del Facebook o a través de mis estados o a través de algún medio, ya ellos han sido informados de que estamos en este negocio, pero hay muchos otros que no he tenido ningún contacto previo con ellos. Entonces, al importar esa base, ¿cómo los precalifico? O sea, ¿con qué intención los precalifico y cómo hago yo el acercamiento con ellos a través de iList? ¿Tengo alguna herramienta que yo pueda de pronto hacer algún acercamiento con ellos? Vale, muy buena pregunta. Entonces, te voy a contar. Uno, la intención de hacerlo es calificar simplemente como para que me hable a mí la base de datos. No estoy haciéndolo por mí, ¿vale? Entonces voy a irlos organizando aquí por esas categorías y esas cosas. Si no conozco mucho del contacto, porque alguna vez lo subí, no sé si les pasa, a mí me pasa, no sé si encuentren uno rápido para mostrarles, pero yo grabo a veces teléfonos en el celular, lo conocí en tal lado, ¿sí? Viene de tal otro, o pongo ciertas notas o ciertas cosas para identificarlo. Es bastante importante que tome uno orden en la grabación de contactos. Yo tengo la experiencia que a veces le digo a alguien, compártame el contacto y la forma en la que lo comparten es bastante mal grabado y eso no va a permitir trabajarlo. Entonces, darle orden, como les digo yo, es algo a lo que le dedico tiempo, por lo menos una vez al trimestre y mantener limpia esa base de datos. Entonces, no te preocupes, vas a subirlos a todos. Una vez voy a quitar el filtro de administrador para que me salgan varios. Tengas varios, puedes hacerles campañas, ya sea por ahí marketing o mandarles correos masivos señalándolos acá. ¿Sí? Qué Puedes bien. combinar correspondencia, por ejemplo, y mandarle un correo a cada uno de ellos. Entonces, eso es bastante útil. Y, por ejemplo, una buena práctica es si uno pone mujeres y mamás, no sé si les ha llegado, pero a mí, por ejemplo, seguramente dentro de 8 días, que es el Día de la Mujer, el 8, me van a llegar correos felicitándome por ser el Día de la Mujer. Eso me parece chistosísimo y me parece que, pues, obviamente son empresas en las que menos interés tengo de comprar. Porque es puro desorden de base de datos. Entonces, eso es parte del orden. Seleccionar aquí yo por género, creo que no he subido esa categoría, mujeres, y que yo sepa que son mamás. También es triste y que el Día de la Madre le llegue a una soltera o alguien que no es mamá un mensaje. Entonces, entre más ordenados, mucho mejor. Pero
tómalo es con ese fin de identificar el mercado y de ir empezando a hacer campañas dentro del mercado que van identificando. ¿Vale? Vamos Ok. a avanzar. Listo. Vale, la siguiente parte, ya identificamos a quién conocemos, pero no es porque conozco a esta gente, entonces me voy a enfocar en ese mercado. Es también cómo manejaría yo mejor mi tiempo. El tiempo es el activo, como les dijimos, es el activo más valioso que tenemos y me gusta expresarlo de una forma que a veces uno no es consciente de lo importante que es el tiempo, pero miren que entre los activos que tienen sus empresas, pues que son dinero, su afiliación a RE/MAX, que las personas lo conozcan, activos no necesariamente son cosas físicas, sino también su reputación es un activo. El tiempo, creería yo, es el único de todos que no se puede recuperar. El dinero yo lo puedo recuperar, la reputación me va a costar, pero la puedo recuperar, eh, herramientas, etcétera, todo lo puedo recuperar, pero mi tiempo no. Entonces, es muy importante analizar cómo me iría mejor administrando mi tiempo. Y aquí yo creo que entra mucho la parte geográfica o la parte digital o cómo logro yo que los tiempos a los que tengo que destinar, por ejemplo, mis tránsitos o los clientes, el tiempo que le tengo que dedicar al cliente, pues sea óptimo y sea rentable, ¿no? Ideas de estos son personas, yo soy uno de estos que tuvimos que emigrar de una ciudad a otra o de un país a otro, que si bien nuestra base de datos nos va a hablar de una zona geográfica porque están la mayoría de ellos allá, pero resulta que yo vivo en otro lugar, por decisión de tiempo no es conveniente y lo que tengo que hacer es comenzar a cultivar una nueva base de datos cercana. Entonces, esto es una invitación. Pueden trabajar con sus brokers. Recuerden que sus brokers son sus consultores y coaches. Pueden trabajar con sus brokers en la identificación según sus presupuestos. Esto es bastante importante de cuánto vale una hora de su trabajo. Los brokers saben hacerlo y tienen unas plantillas para llegar a ese valor. Muchas veces se llevan unas sorpresas de que una hora del trabajo puede valer 100,000, 150,000 pesos. Y a veces toma uno la decisión de ir a captar un inmueble a 2 horas de camino, pues solo irlo a captar le costó 300,000 pesos, entre comillas, y no es consciente de ese manejo del tiempo. Mi presupuesto y las posibilidades. Entonces, el tiempo me va a hablar, mi base de datos me va a hablar, pero todo se tiene que ajustar a mi presupuesto. Recordemos que cuando ingresamos a RE/MAX con nuestros brokers trabajamos un presupuesto personal. Es súper importante saber cuánto dinero tengo que generar en el año para vivir de la forma en que suelo vivir o hacia la cual quiero vivir. Creo yo que es de los valores agregados más importantes que me podría dar a mí un broker, guiarme en eso, identificar cómo puedo lograr las metas y analizar dentro de mis posibles mercados identificados cuántas transacciones tendría yo que generar para cumplir mis presupuestos y si es viable hacer esas transacciones. ¿A qué me refiero? Si me dice que debo generar más de 30 transacciones y nunca he estado en el negocio, creo que tengo que hacer un análisis bastante concienzudo de si ese debe ser mi mercado. Si me dice que debo hacer solo 4 transacciones, tengo que hacer un análisis bastante concienzudo, pues seguramente le estoy apuntando a un mercado con probabilidades bastante bajas de rotación o con mucho riesgo de que si se me cae una transacción se me va a abrir un hueco muy grande en mi bolsillo. Entonces, en esta parte lo que les voy a pedir es apalancarse en sus brokers o ya sea managers de entrenamiento o desarrollo dentro de las oficinas para que los acompañen en encontrar adecuadamente si las posibilidades de mercado que están seleccionando se ajustan a sus presupuestos.
Ya una vez tengo todo el panorama, puedo escoger cuál es el mercado y enfocarme en él. Ahí comienza una tarea que creo que no es fácil de ver y es esa decisión de yo soy el especialista acá, yo soy el especialista. Y miren que no es solo geográfico, quiero hacer énfasis en eso porque muchas veces nos perdemos. A veces sí podemos decir yo me especializo en el norte de Bogotá, pero le debería meter otros toques, sobre todo con médicos que invierten en el norte de Bogotá, invierten en apartamentos de este o este estilo. Entonces eso ya filtra un poco más mi mercado y me permite hacer mejores campañas de prospección y no estoy picando y picando y picando como persiguiendo a ver cuál inmueble logro vender, sino que estoy buscando entre prospectos quién está comprando y quién está vendiendo para trabajar con ellos a ver quién me contrata para la compra o venta de su inmueble. ¿Vale? No sé si tengan preguntas. Esa parte, digamos, la vamos a profundizar todavía mucho más en los cafés y todo esto. ¿Con qué queda uno después de haber hecho todo este ejercicio? Queda uno con una base de datos organizada dentro de Airlist, con un mercado identificado entre ustedes de la mano de sus guías, brokers o managers, y con una tarea de todos los días o todas las semanas ir en la procura de encontrar nuevos prospectos en ese mercado. Y así evita uno que si lo llama el amigo, el primo o el referido, el que está en otro mercado y tiende uno a salirse, lo desenfoque, que es una de las causas que vemos más grandes de la baja productividad de algunos agentes o comisionistas. Ideas de prospección podemos también trabajar más adelante, pero hoy quería guiarlos en cómo descubrir, identificarse con un mercado. ¿Preguntas, ideas, comentarios? Almer, ¿estás alzando la mano de nuevo? ¿O es la vía? Vale, no veo preguntas. Les agradezco a todos entonces su participación. Espero que pongan en práctica estos tips que vimos dentro de iList, de cómo organizar la base de datos, de cómo... Voy a comentarles aquí porque una forma de ver que estemos poniendo en práctica acá, lo que estábamos comentando es viendo el tablero de control de cada uno de nosotros, porque este número debe ser bastante alto. La verdad no hay una fórmula, no hay un número que yo les pueda decir. Lo que sí les puedo decir es que es muy alto. Lo que les puedo decir es que pueden esperar cifras de cientos para lograr un negocio y que a medida que más nos especialicemos y que a medida que tengamos esa base de datos más consolidada, los indicadores mejoran de una forma exponencial impresionante. ¿Va a leer las preguntas? Ay, perdón, tengo perdido aquí lo de preguntas. Ya. ¿Quedó grabado este webinar? Sí, Marinita, quedó grabado y lo subiremos en Soy RE/MAX pronto. Juan Camilo, ¿se puede manejar simultáneamente varios mercados? ¿Cómo hacerlo? No recomendaría varios mercados hasta tanto un agente esté completamente desarrollado y empiece a tener un equipo, porque cualquier distracción, si nuestra voluntad es verdaderamente darle el mejor servicio y la mejor asesoría a un cliente, cualquier segundo que saque de mi mercado para acá ya me bajó el mejor, porque alguien más ya puede hacerlo. Entonces, no lo recomendaría. Quizá cuando sale esa pregunta es la mezcla, ¿vale? Porque lo que les digo, la mente tiende a enfocarlo mucho geográficamente y ahí choca, creo yo, en que uno cree que si no es geográfico está seleccionando más de un mercado.
Y puede ser varios porque puedo dedicarme, por ejemplo, que mi mercado sea vender casas de playa a empresarios, dueños de empresas del top 500 o del top tal en X. Entonces yo le puedo vender casas de playa en cualquier lugar del mundo, pero lo importante es que tenga el filtro, ¿vale? Lo importante es que la mezcla, la baraja de las condiciones tengan un filtro de tal manera que no me distraiga y que todo mi plan de negocio, mi plan de prospección, mi plan de candidatización, etcétera, sea adecuado y como de una forma inteligente, enfocado en lograr atenderlo. Entonces, posiblemente, Juan Camilo, creo que pase eso, que a veces seleccionamos geográficamente zonas diferentes, pero porque hay unos indicadores, ya sean tipo de cliente o tipo de inmueble o rangos de precios, que nos podrían complementar y marcar el mercado de otra forma. ¿Vale? Espero que eso responda la pregunta. Listo. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado hoy. Otra pregunta, Aurelia. Buenos días. Para los nuevos agentes, como en mi caso, ¿podrías indicar alguna herramienta adicional? Aurelis, lo que te diría después ya de estos años de experiencia es hacer esto rápidamente. Si no identificas rápido un mercado, comienza con tu mercado geográfico, o sea, alrededor de donde vives, porque por tiempo ese es el más óptimo. Importantísimo es que generes desde el día 1 el hábito de generar prospectos. ¿Eso qué quiere decir? Que si voy a la tienda, oiga, vecino o amigo, como le digan al de la tienda, no, ya le conté yo a qué me dedico, mire, le doy una tarjetica, yo me dedico a esto, si sabe de alguien que quiera comprar o vender aquí en el barrio, yo me especializo acá, me cuenta, porfa, si voy a la lavandería, oiga, amigo de la lavandería, le quería proponer un negocio, déjeme que cada vez que usted entregue una ropa ponemos un volantico y cada vez que yo venda un inmueble le mando clientes a la lavandería y ganamos juntos. Y todos los días tener como creatividad en cómo prospectar, pero dentro de ese mercado que vamos seleccionando. ¿Vale, Aurelis? Gracias, Ruth, por tus comentarios también. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Una feliz resto de semana y subiremos el webinar en Soy RE/MAX. Si tienen preguntas que es común que salgan después, pueden hacerlas en los comentarios del video y con mucho gusto se las iremos respondiendo. Feliz tarde a todos. Bueno, ¿qué tal? Como vieron, no hay una única manera de seleccionar ese mercado objetivo que vamos a trabajar. Siempre es importante pues sentirnos cómodos. Si geográficamente pues nos queda cerca, también es una buena recomendación, sobre todo para los que comienzan, pues de donde uno vive cerca, pues ya uno hay muchas cosas que conoce y es experto. Importante entonces, recuerden, conversar todos estos temas y sentarse con sus brokers, ¿verdad? Exponerles su idea, cuál es su parecer, dónde se sienten cómodos, qué sitio conocen, y entre ambos, pues preparar ese plan de trabajo que incluya ese trabajo de día a día y de prospección de nuevos clientes para, como les digo, hacerse fuertes en ese mercado que ustedes seleccionen y de esta manera ustedes junto con la red tener mayor presencia de marca y que de una manera más rápida aumentemos las probabilidades de que ustedes se consoliden en sus negocios. Espero entonces que hayan tomado notas, vieron que hay muchas maneras, cada quien adecúela, personalice lo que vimos hoy, ¿verdad? En el sentido de lo que espera cada quien de su negocio y de ese entorno que tienen ustedes, de donde viven o donde está en su oficina. De mi parte, no me queda sino invitarlos y estén pendientes a través del calendario de nuestro próximo webinar, el cual anunciaremos con suficiente tiempo. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día y productiva semana. Me encantó verlos de nuevo a todos por acá y nos vemos en una próxima. Hasta luego.